Bienvenidos a una nueva entrevista en Deutsche Welle en español. Mi nombre es Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y hoy vamos a la Argentina. El gobierno del presidente Alberto Fernández ha afrontado una dura crisis tras la debacle electoral en las primarias. Para comprender qué tan profunda es esta crisis, nos acompaña el analista Jorge Giacobbe, a quien saludamos a esta hora en Buenos Aires. Señor Giacobbe, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Cuéntenos qué tan fracturado ha quedado el gobierno del presidente Alberto Fernández tras este duro enfrentamiento con la vicepresidenta Cristina Fernández luego de estos comicios. Bueno, lo primero que hay que entender es que entre estos comicios y las elecciones presidenciales de hace 2 años, el oficialismo perdió 18 puntos, 18% en todo el país. Y entonces quedó explícito, quedó retratado, que aquello que se suponía que era el peronismo unido, es decir, diferentes partes de la política argentina sumando sus votos para conseguir aquel 48% del 2019, no es cierto, no es así. Y lo que queda como capital político para el oficialismo son los 30, 33, 35% que tiene la expresidenta Cristina Kirchner. De modo tal que esa alianza se desarma de alguna manera. Queda claro que el resto de los elementos no tiene ningún valor político y entonces lo que hace Cristina es generar, después de la crisis que produce las elecciones, Cristina produce una crisis interna donde le pide al presidente, que teóricamente era un aliado, que le dé todos los miembros del gabinete. Produce la renuncia de todos los miembros del gabinete que a ella no le gustan, que a su criterio funcionan mal, y los reemplaza a todos por gente de su criterio. Con lo cual pasamos a tener ya directamente un presidente que no tiene ningún nivel de solidez, ni política, ni capital de opinión pública. El domingo de las elecciones, los argentinos produjeron un gran acto de catarsis, digamos, ¿no? Es decir, salieron a gritarle al gobierno que va por el mal camino, que administró mal el coronavirus, que administró mal la cuarentena, la pandemia, que la economía está destruida hace 1 año y medio y entonces le produjeron una de las derrotas más severas que ha visto el kirchnerismo y el peronismo, ¿no? A propósito de estas peticiones que hizo la vicepresidenta y de las cuales usted nos habla, ¿por qué cree que Cristina Fernández se atrevió a hacer públicas sus críticas al presidente? ¿Por qué esto no se manejó de una forma más discreta? Bueno, porque hay que entender la estructura psicopatológica de Cristina. No hay que tener sobre esto un abordaje político o estratégico político, ni siquiera ideológico. Hay que entender lo que pasa en la cabeza de Cristina. La carta que Cristina publica para presionar al presidente contiene 20 párrafos. 20 párrafos. El primero habla de yo, habla de sí misma. El segundo también. El tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el 10º habla de yo. En el número 11 habla de uno, una forma en español para hablar también de yo. En el 12, el 13 y el 14 habla también de yo. En el 15 habla de Biondi, que es el vocero presidencial del cual pide la cabeza. Solamente en el 15, es el único párrafo donde habla de otra persona. En el 16, el 17, el 18, el 19 y el 20 habla también de yo. Entonces, desde este lugar egocéntrico, desmesuradamente egocéntrico, Cristina construye la realidad del país. Así construyó esta alianza política, así construyó las candidaturas para esta elección que el gobierno perdió y también la construcción política de la elección que ganó presidencial, ¿no? Es decir, Cristina, aquello que no le gusta, lo destruye. No se sienta a conversar sobre eso, sino que lo destruye. Bueno, en esta carta de la que usted nos habla, ella dice haber advertido en varias ocasiones al presidente Alberto Fernández de que estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada, pero que no fue escuchada. ¿Es esto cierto o busca la vicepresidenta evadir responsabilidades por el declive económico que ha provocado, entre otros, el aumento de la pobreza y de la inflación en Argentina? Las dos cosas son ciertas. Ella lo advirtió
muchas veces, la mayor parte de esas veces ha sido público. Ella muchos meses antes había dicho que había muchos ministros que no funcionaban, que muchos funcionarios que no funcionaban, un juego de palabras, pero no puede contener hacer pública esa crítica y hackear siempre al presidente. Quiero relatar lo siguiente porque es muy interesante en la construcción de los últimos tiempos de la Argentina. En algún momento, a principios de la llegada del coronavirus de la Argentina, cuando el presidente estableció una cuarentena muy estricta y canceló las clases, y se puso en el lugar del padre protector, y juntó las cabezas del sistema político para intentar gestionar el problema y calmar a la opinión pública, los argentinos se lo reconocieron. Y él de 35 puntos de imagen positiva pasó a 70. Pasó a 70. En ese momento, cuando él se convirtió en un fenómeno político que podía solidificar ese electorado, la parte kirchnerista dentro de la alianza salió a cortarle la cabeza y le complicaron la gestión durante el último año y medio. Y además no hizo bien ningún acto de gobierno, no pudo conectarse con los problemas posteriores económicos de la gente, con las angustias económicas, ni tampoco con las psicológicas que tienen que ver con el encierro y bueno, con las angustias de la muerte misma y demás. Y entonces eso fue lo que destruyó a Alberto Fernández, no ahora, sino hace un año y medio. Si le estoy entendiendo, lo que me quiere decir es que desde el interior del gobierno, es decir, desde la vicepresidencia, se ha intentado, digamos, contener el avance que haya podido tener el presidente. Es decir, ¿hay una guerra interna entre ellos dos abierta? Bueno, una guerra en realidad es un enfrentamiento entre dos partes que pueden combatir. El presidente no puede combatir contra Cristina porque el presidente no tiene nada. Lo que digo claramente es lo siguiente, este siempre fue el plan de Cristina. Cuando fue a buscar a Alberto Fernández para ponerlo en la candidatura a presidente, Alberto Fernández no era un gran suceso de la política argentina, era un hombre que estaba paseando el perro a la vuelta de su casa. No tenía una parte del electorado que lo quisiera, no tenía nada, era un hombre retirado, que se quejaba por la televisión, pero estaba retirado. Entonces Cristina necesitaba básicamente dos cosas. Necesitaba sentar a alguien a cargo del mostrador de los reclamos. Primero necesitaba a alguien para ganar la elección, alguien que fuera una careta peronista, para que el kirchnerismo apareciera más maquillado, más moderado, más de centro, hasta diría más liberal. Eso lo logró con Alberto. Y después necesitaba también que la funcionalidad de Alberto fuera tener la culpa, tener la responsabilidad de todo lo que fuera a salir mal. Esto ya estaba planificado incluso antes de la llegada del coronavirus. Antes de la llegada del coronavirus se sabía que la gestión de Alberto o la de cualquier otra persona que asumiera la presidencia de Argentina iba a ser triste, iba a ser lacónica, por una razón muy sencilla. Argentina no tiene el dinero suficiente para calmar las angustias sociales que hay en la calle. Entonces todo iba a ser conflicto. A eso se sumó el coronavirus. Cristina lo puso al frente del reclamo y después no tuvo ningún problema en dinamitarlo. Ya. Entonces, ¿quién está gobernando en Argentina? ¿Es el presidente o es la vicepresidenta? Bueno, el presidente puede gobernar, puede tomar decisiones siempre y cuando ella no diga que no. Nosotros sospechamos y sabemos que el presidente no levanta el teléfono para preguntarle todo. Pero cuando ella no está de acuerdo, queda muy claro en términos de opinión pública y le complica la vida y le complica la gestión y la cotidianeidad. La que gobierna es ella, directa a veces y indirectamente otras veces. Bueno, pero entonces los cambios en el gabinete han reparado en algo la relación entre ellos dos, entre el presidente y la vicepresidenta. No. Cristina le come todos los alfiles, Cristina le quita todo el gabinete, que eran los amigos de Alberto, y pone gente de ella. Ahora, ¿qué tipo de gente pone en el gabinete? Pone gente que sabe lo que es el poder. No gente que puede seducir al electorado. Ni siquiera diría yo gente que puede arreglar los problemas. Simplemente personas que entienden del poder y que lo pueden dominar. El movimiento estratégico es un movimiento hacia que no se disuelva el poder, no hacia que se arreglen los problemas de los argentinos. Los que llegaron ahora
Se fueron los amigos de Alberto y ahora llegaron los profesionales de Cristina. Bueno, pero si las cosas no salen bien para el oficialismo en las elecciones del 14 de noviembre, ¿qué tan gobernable va a ser Argentina con un pulso de poder entre el presidente y la vicepresidenta y cuando faltan todavía 2 años para que termine este mandato? Bueno, es que va a haber un conflicto entre el presidente y la vicepresidenta y va a haber un conflicto también con la oposición, porque el kirchnerismo ya no va a tener mayoría en el Senado y va a tener una Cámara de Diputados muy balanceada, de modo tal que todo lo que podemos esperar es una Argentina triste, es una Argentina que no avanza, es una Argentina trabada, es una Argentina en tono lacónico y una opinión pública juntando angustia hasta las elecciones del 2023 presidenciales, donde puede haber alguna esperanza, diría yo, infantil, de que cambiando al presidente vayan a solucionarse los problemas, ¿no? Que tampoco va a ser cierto. Una palabra que desafortunadamente se ha puesto pues muy de moda para hablar de política es polarización. La vemos en Argentina, en Brasil, en Perú, en Colombia. ¿Cómo ha llegado la región a este punto desde su perspectiva? A ver, las polarizaciones son absolutamente constitutivas de la identidad humana. La forma dicotómica de pensar las cosas es parte de la historia del ser humano, digamos. No es algo que vaya a ser novedoso, ni siquiera en términos políticos. La habilidad de los conjuntos de personas a lo largo del mundo está en cómo pueden sobrellevar esas diferencias, en cuáles son los costos de ese tránsito, del tránsito de las diferencias, si se establece un diálogo, si se establece una negociación o si termina en una guerra. El problema de los argentinos no es que hoy tenemos una polarización, lo que llamamos una grieta. El problema de los argentinos es que somos infantiles a la hora de discutir entre las dos posiciones. Los argentinos siempre hemos tenido dicotomías a lo largo de nuestra historia. Siempre, siempre. El problema es que siempre han terminado en tragedia. ¿Y cree que este va a ser el caso? Totalmente. Hasta que el electorado argentino no evolucione, no madure, los políticos argentinos van a seguir representando esa inmadurez. Y entonces, lo que va a seguir sucediendo en la Argentina es lo mismo que vemos cuando dos niños quieren resolver sus diferencias. Es muy diferente a cómo las resuelven dos adultos, ¿no? Pues señor Jorge Giacobbe, muchas gracias por habernos acompañado desde Buenos Aires y por analizar con nosotros esta crisis que vive la Argentina luego de esas elecciones primarias. Adiós, gracias.